Pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. En aquel tiempo salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el que lo iba a entregar, conocía también el sitio, porque se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas entonces, tomando una corte y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allá con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscan? Le contestaron: A Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús: Yo soy. Estaba también con ellos Judas, el que lo iba a entregar. Al decirles yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez: ¿A quién buscan? Ellos dijeron: A Jesús el Nazareno. Jesús contestó: Les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Y así se cumplió lo que había dicho: no he perdido a ninguno de los que me distes. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. ¿No voy a beber el cáliz que me ha dado mi Padre? La corte, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús. Lo ataron y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedó fuera a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La criada portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él dijo: No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos, de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído sobre lo que les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús diciendo: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús respondió: Si he faltado al hablar, demuestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron: ¿No eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le dijo: ¿Qué no te vi yo con él en el huerto? Pedro volvió a negar y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era el amanecer y ellos no entraron en el pretorio para no incurrir en impureza y poder así comer la Pascua. Salió Pilato afuera a donde estaban ellos y dijo: ¿De qué acusan a este hombre? Le contestaron:
Si este no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos traído. Pilato les dijo. Pues llévenselo y júzguenlo según su ley. Los judíos le dijeron. No tenemos autorizados para dar muerte a nadie. Y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo. ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó. ¿Eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato replicó. ¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos, pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo. ¿Con que tú eres rey? Jesús le contestó. Tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo. ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo. No encuentro en él ninguna culpa. Entre ustedes es costumbre que por Pascua pongan en libertad a un preso. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Volvieron a gritar. No, a ese no, a Barrabás. Y el tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Y los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura, y acercándose a él le decían: ¡Viva el rey de los judíos! Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: Aquí lo traigo para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Y salió Jesús afuera llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: Aquí está el hombre. Cuando lo vieron, los sumos sacerdotes y los guardias gritaron: Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más. Entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿De dónde eres? Pero Jesús no le dio respuesta, y Pilato le dijo: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendría ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde este momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese, no eres amigo del César, porque todo el que pretende ser rey es enemigo del César. Pilato entonces, al oír estas palabras, sacó afuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el Enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía, y dijo Pilato a los judíos: Aquí tienen a su rey. Ellos gritaron: Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿A su rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes: No tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó para que lo crucificara. Tomaron a Jesús y, cargando él mismo con la cruz, salió al sitio llamado de la Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron. Con él a otros dos, uno a cada lado, y en medio Jesús. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos.
Leyeron el letrero muchos judíos porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: No escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho, soy rey de los judíos. Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está. Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa, haciendo 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba a abajo, y se dijeron: No la rasguemos, sino echemos suertes para ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura: se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica. Esto hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo al que amaba, dijo a su madre: Mujer, ahí está tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí está tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió como algo propio. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la Escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: Todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Nos colocamos de rodillas. Los judíos, entonces, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día grande, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, les quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado, y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que también vosotros creáis. Esto ocurrió para que se cumpliera la Escritura: no le quebraron un hueso. Y en otro lugar la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mixtura de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en los lienzos con los aromas, según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntese un momentico. Queridos hermanos, hoy es Viernes Santo. Estamos meditando la pasión de nuestro Señor Jesucristo. En resumen,
Jesucristo vino a traernos a nosotros la salvación, que no es otra cosa, sino a darnos la vida del Espíritu, la vida del más allá. Vino a salvarnos del pecado para que podamos entrar al reino de los cielos. Esa es la gran verdad. Y esa gran verdad la vino a exponer en medio de un mundo que no conocía la vida del Espíritu, la vida del más allá. Un mundo donde todos buscaban el reino de la tierra, pero que Jesús propone el reino de los cielos. E invita a todos sus discípulos a buscar el reino de los cielos y a desprenderse del reino de la tierra. Lo hizo con palabras. Y como no le creyeron con palabras, lo hizo con el ejemplo. Se desprendió de todo, absolutamente todo, porque su reino no es de aquí, es del más allá. Y fue capaz de morir a todo lo terreno, a todo lo material, a todo lo de este mundo, poderes, fama, grandeza, riqueza, todas las cosas de este mundo, orgullo, soberbia, todo lo de este mundo murió a eso para mostrarle con hechos lo que había predicado con palabras a sus apóstoles, para que ellos al ver las palabras unidas con el ejemplo se movieran y entusiasmaran para seguir sus pisadas, pues Él es el camino, la verdad y la vida. Y propuso que ese era el camino a seguir si queríamos entrar al cielo, pero también mostró que la mayoría de personas era indiferente a eso, que más bien la mayoría de gente se preocupaba por este mundo. No importa que fuera un mundo de maldad, reflejado en un Barrabás, del cual la gente dice, libérenlo. Quien busca este mundo quiere el libertinaje, pues Barrabás era un ladrón, un asesino, un sinvergüenza. Y quienes viven en este mundo, eso es lo que buscan. Y a Jesús, que viene a proponernos el reino de los cielos, la vida eterna, el más allá, la verdad de lo espiritual, hay que matarlo, hay que acabarlo, es una tontería, eso no nos sirve, a nosotros no nos importa. Los políticos, los poderosos, ni siquiera le interesa la verdad cuando Jesús les dice que Él nació para ser testigo de la verdad. ¿Y qué es la verdad? Y salió y se fue. No les importa. Isaías en el capítulo 52, versículo 13 en adelante, nos muestra en un retrato hablado de lo que fue la vida de Jesús, pero también de lo que es la propuesta que Jesús te hace y me hace a mí en esta Semana Santa. Siempre y cuando tengamos como meta el cielo, el triunfo, la felicidad eterna. Pero nos dice por dónde tenemos que pasar, cómo tenemos que pasar. Hay quienes, a pesar de que no estén de acuerdo con esa propuesta, la asumen, y esos son los santos. A pesar de que cueste esa propuesta y seguir esos pasos por el camino angosto y espinoso, lo asumen y lo transitan, y esos son los santos. Y hay quienes lo rechazan y no quieren aceptarlo porque no quieren sufrir, porque no quieren padecer, y esos son los paganos. El final es la resurrección y la vida para el que siga los pasos. En eso se resume la Semana Santa. En eso se resume la pasión y muerte. Pero escuchemos que sea Isaías quien lo resuma. Vamos, Isaías 52, 13 en adelante. He aquí que mi siervo será prosperado. Isaías enfoca la meta final. Mi siervo será prosperado. ¿A dónde va a llegar? ¿Cuál es la meta final? Será engrandecido. Será engrandecido, la meta final.
Queridos hermanos, Isaías nos da a nosotros la clave del éxito, la clave del triunfo. Si ustedes y yo contemplamos, contemplar significa mirar, admirar y agradecer, contemplamos los misterios del reino, contemplamos el reino de los cielos, o sea, lo miramos no con los ojos del cuerpo, sino con los ojos del alma. Y nos quedamos extasiando el final. Mi siervo prosperará, mi siervo reinará, mi siervo triunfará. O sea, miramos el final que nos espera como cristianos, como creyentes, después de que pasemos por lo que tengamos que pasar. A mí qué me importa, pero mi meta, mi trofeo, mi premio, mi reino, mi tesoro. Por eso Jesús, cuando iba a morir y le dijeron tú eres rey, cuando lo llevaban ya condenado, él dijo sí. Mi reino no es de este mundo. Poniendo los ojos en el final, fue capaz de soportar la muerte y muerte de cruz. ¿Qué pasa con los cristianos actuales? Que no sabemos para dónde vamos. Y por eso, al no saber para dónde vamos, nos convertimos en Vicentes. ¿Para dónde va Vicente? Para allá, para donde va la gente. Lo que la gente diga, lo que la gente haga, pero no tengo claridad hacia dónde camino, qué busco, qué quiero. Jesús sí estaba claro. La iglesia hoy quiere que tengas muy claro hacia dónde transitamos. Y por eso nos presenta una Semana Santa con pasión y muerte, pero con la noche victoriosa del triunfo. La Pascua del Señor, la resurrección, el gloria, el triunfo, para decirnos a nosotros, no podemos quitar la mirada en el final. Isaías entonces presenta a Jesús, ya lo profetiza desde antes, cómo era, mi siervo, va a ser prosperado, va a triunfar, la meta final. Y ahí está el secreto. ¿Quieren ser santos? ¿Quieren triunfar en medio del mundo? Siéntense a pensar, a reflexionar, a meditar, a contemplar las promesas del reino, como si ya estuviera a un paso de alcanzarlo. Y exaltado. Será exaltado. Y será puesto muy en alto. Y será puesto muy en alto. Mire cómo Isaías, palabras claves para animarnos. ¿Quién no quiere estar muy en alto? ¿Quién no quiere estar exaltado? ¿Quién no quiere prosperar? ¿Quién no quiere triunfar? ¿Quién no quiere reinar? Todos. Bueno, ahí está la propuesta de Dios. Pero ahora, si quieres llegar allá, tienes que pasar por aquí, sin perder de vista la meta final. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer. Bárbaro. A este que quería triunfar, que va a prosperar, que va a tener éxito, que va a reinar, ya comenzamos mal. No es que comencemos mal, es que Dios nos habla con claridad. ¿Otra vez? ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer. Bárbaro, ya no parecía hombre. Ese que va a triunfar va a pasar por momentos tan duros y tan difíciles en el camino de la vida, que va a estar desfigurado, que no parecía hombre. Ahí ya las piernas comienzan a temblar. Ahí ya muchos cristianos comienzan a echarse para atrás. Ahí ya muchos abandonan el cristianismo. Ahí ya muchos abandonan el evangelio. Ahí ya muchos no quieren seguir. Y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado. Todo el mundo quedará asombrado, porque verán lo que nadie les ha contado. Esto no había sucedido. Que para lograr el triunfo, que para lograr el éxito, que para poder, va a pasar por momentos duros, nadie lo había contado. Jesús nos lo contó, Jesús nos lo expresó. Y no solamente con palabras, lo dijo y lo vivió. A los apóstoles le dijo, el Hijo del Hombre tiene que padecer, tiene que sufrir, lo van a escupir, lo van a crucificar, lo van a matar, pero al tercer día resucitará. Lo dijo y lo vivió. Eso nunca se había visto.
Los reyes de la tierra nunca habían visto eso, porque los reyes de la tierra estaban acostumbrados a agarrar el poder, a lo mejor con trampas, a lo mejor con armas, a lo mejor con fuerza, a lo mejor con lo que sea, y este viene a agarrar el poder con la humildad, con la sencillez, con la humillación, con el sacrificio. Y entenderán lo que jamás habían oído. Jamás se había escuchado eso, pero los cristianos debemos tenerlo muy claro. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Cuando él lo anunció, hasta el mismo Pedro lo llamó y le dijo: no, Señor, eso no te puede suceder. Y Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás, porque no piensas como Dios, sino como los hombres. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Y si no le creyeron al Mesías, que tenía que pasar por ahí y que eso iba a suceder, ¿se acuerda el camino de Maús como estaban decepcionados? Y Jesús le dice: ¿pero qué fue lo que pasó? Bueno, ese Jesús de Nazaret, que nosotros pensábamos que iba a ser un grande, ya mire, a 3 días y no mire. Y Jesús les dijo: tardos de corazón, insensatos, para creer lo que dicen las Escrituras. Todo eso tenía que cumplirse. ¿No se lo había dicho de antemano? A bárbaro. ¿Pero quién le hizo caso? Ese quien le hizo caso es lo que Jesús hoy reclama. Ustedes y yo vamos a la iglesia durante todo el año y nos llamamos católicos, pero no le hacemos caso a la palabra, no creemos en la palabra. Y no nos damos cuenta, cuando pasamos por estos caminos no nos damos cuenta que por ahí teníamos que pasar. Y no somos capaces de darle gracias a Dios cuando tenemos que pasar por ahí. Démosle gracias a Dios cuando pasemos por ahí. Y digamos: esto tenía que pasar. Para yo ser santo, tengo que pasar por ahí. Amarguras, tristezas, decepciones, humillaciones, desprecios, insultos, calumnias. Tengo que pasar por ahí. ¿Quién va a hacer caso a mi palabra?, dice el Señor. ¿Quién hará caso? No, más bien nos lamentamos, más bien nos quejamos, más bien maldecimos. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. No le importa la hermosura. Lo que al mundo le importa es la hermosura. En él no hay hermosura. No le importa eso. No está buscando la hermosura material. Está buscando la hermosura espiritual. ¿Ustedes no se dan cuenta que las mujeres hoy sufren por la hermosura material? A Jesús no le importa eso. Incluso los hombres hoy están buscando igual ser como las mujeres, con la hermosura material. A él no le importó eso. A él le importó la hermosura espiritual, el interior, lo espiritual. ¿Y a quién le importa lo espiritual? Es una propuesta. Jesús dice: la hermosura material, ¿para qué? Eso se acaba. ¿Por qué no buscar como cristianos tener una hermosura espiritual bella, santa y pura? Lo veremos más sin atractivo, para que le deseemos. Sin atractivo. Seguir los pasos del Señor a nadie atrae. Sufrir con paciencia, con humildad los defectos de los demás, que es una obra de misericordia, eso no atrae a nadie. Eso no gusta. Despreciado y desechado. ¿Quién va a seguir esos pasos? ¿Quién va a transitar ese camino? ¿Quién le va a gustar eso? ¿Qué cristiano quiere pasar por ahí otra vez? Despreciado y desechado. Ese es el resumen de la pasión de Cristo. Despreciado. ¿Y qué más? Y desechado. Y desechado. Desprecio y desechado. Lo tira a la basura. Lo desprecian. Por ahí tenemos que pasar. ¿Quién se anota? ¿Quién quiere caminar por ahí? Yo no, yo no. ¿Quién quiere ir al cielo? Yo. Pero por ahí tenemos que pasar. Ah, no, por ahí no paso. ¿Quién ha creído a su palabra? No hay otro camino. Y si ustedes creen que hay otro camino, escuchen a Jesús que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otro. Y desechado entre los hombres. Entre los hombres desechado. Varón de dolores. La teología de hoy es: pare de sufrir. Y lo que Jesús nos trae a nosotros para triunfar, ser persona capaz de aceptar, de vivir, de abrazar la cruz.
acostumbrado al sufrimiento. Varón de dolores, experimentado en quebranto. experimentado en sufrimiento, en quebranto. Un cristiano tiene que ser como Jesús, experimentado en el dolor, en el sufrimiento, llámese como se llame, varón de dolores. Y nosotros, nuestra mentalidad mundana es pare de sufrir. Si yo soy cristiano, no tengo derecho a sufrir. Y si sufro, me aparto de Dios y me aparto de la iglesia, porque esto no puede ser. El diablo nos engaña. Y como que escondimos de él el rostro. Escondimos de él el rostro. Fue menospreciado. Si él fue menospreciado, tú también. Y no lo estimamos. Y no fue estimado, a ti tampoco te van a estimar. Entonces la pasión de Cristo es para que usted y yo sepamos que por ahí pasó Cristo y por ahí tenemos que pasar. Es el resumen, lo que está diciendo Isaías. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Él cargó con nuestras enfermedades. O sea, que Él sufrió y no podemos decir nosotros que Él no nos entiende porque Él no sufrió. Él sufrió nuestras enfermedades. O sea, Él sabe por dónde tenemos que pasar. Él sabe que es difícil. Él nos entiende porque ha sido como nosotros, igual en todo menos en el pecado. Y sufrió nuestros dolores. A Él le dolió nuestros dolores. Él sufre con nuestro sufrimiento. ¿Pero por qué no lo quita? Porque es el único camino que nos conduce al reino celestial. Porque es el único camino que nos purifica, nos santifica y nos redime. Por eso no lo quita. Por eso los ateos, cuando se preguntan, ¿por qué el dolor si Dios existe? ¿Por qué el sufrimiento si Dios existe? No saben por qué. No saben que esa es la purificación del alma y es pasar a cada cristiano que somos como el oro, pasarlo por el fuego, por el crisol para pulirlo. Los cristianos lo sabemos y lo meditamos en la Semana Santa para aceptarlo con humildad y sencillez, siempre con la mirada puesta en el reino de los cielos. Mi reino no es de aquí. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y nosotros pensábamos que Dios lo había herido, que Dios lo había abatido, que Dios lo había ignorado, que Dios lo había olvidado. Como pensamos cuando vemos a un enfermo, cuando vemos a un pobre, cuando vemos a alguien de esos desechos de la sociedad, entre comillas. Pensamos que Dios lo tiró a la basura, que Dios lo ignoró, que Dios lo abandonó, que no es así. Que no es así, dice la palabra de Dios. Que Dios no lo ha abandonado, no lo ha desechado. Que ciertamente permite que pase por ahí y nosotros no tenemos la capacidad de comprender eso. Pero que Jesús trata de darnos la explicación para que sepamos que por algo suceden las cosas. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y todo eso lo soportó Él por nosotros, siendo inocente. ¿Y qué está diciendo la Biblia? Que si Él siendo inocente soportó todo eso, ahora nosotros que somos culpables, ¿se acuerda del ladrón? Nosotros lo merecemos, pero Él no lo merece. Eso es lo que pasa, es lo que está diciendo Isaías. Si nosotros nos ponemos a observar, merecemos sufrir, purificar el alma para llegar al cielo. Él, nada. Pero cargó con nuestros dolores, con nuestros sufrimientos. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Aleluya. Le está diciendo que la pasión de Cristo, su sufrimiento, por sus llagas, ustedes y yo hemos sido salvados. Para demostrar que si el sufrimiento de Cristo tiene un valor redentor, tu sufrimiento y mi sufrimiento ofrecidos a Dios, tiene un valor salvífico y redentor para mí y para la humanidad. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Este es el problema. Al descarriarnos y cada quien hacer lo que nos da la gana, ahí está el detalle, dijo Cantinflas. Todo lo hemos hecho y por eso Él sufrió y por eso nosotros sufrimos.
Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cada uno de nosotros sufrimos por nuestros propios pecados, pero Él sufrió por los pecados de todos, o sea que el sufrimiento de Él es más grande que el de nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió la boca. A pesar del sufrimiento y a pesar que era inocente, no se defendió, no abrió la boca para decirnos a nosotros por qué nosotros sí abrimos la boca y la abrimos para maldecir, renegar, incluso hasta de Dios. Como cordero fue llevado al matadero. Como cordero llevado al matadero. Aquí está el reflejo de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Como cordero llevado al matadero. Así es un cristiano, en medio del mundo. Que la gente cuando vea a un cristiano diga, ¿y usted por qué soporta tanto a esa persona? ¿Por qué aguanta tanto a su marido? ¿Por qué aguanta tanto a su esposa? ¿Por qué aguanta tanto a ese enemigo? ¿Por qué aguanta a su compañero de trabajo? ¿Por qué, mire, no se da cuenta tanto daño que le hace? Como cordero llevado al matadero, él me decía, no abría la boca. Si buscamos con la lupa, pocos que crean en el Evangelio y pocos que quieran seguir las pisadas del Maestro. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Lo mataron, lo quitaron de la tierra de los vivientes. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura. Lo metieron con los impíos, lo contaron entre los pecadores. Mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. A pesar de que no hubo maldad en él, Dios permitió, y así lo quiso, que pasara por ahí, por el sufrimiento, para enseñarnos a nosotros, para salvarnos a nosotros. Pero díganme si ese no es el retrato también de la humanidad hoy día. Ese retrato del Jesús sufriente, díganme si no es el mismo retrato de los que han tenido que dejar a Venezuela e irse a otros países. Díganme si no es esto lo que están viviendo los venezolanos que por hambre y miseria del país están yéndose por otros lugares buscando una prosperidad. Dígame que si no es lo mismo que se está viviendo en los países. Dígame si eso que vivió Jesús no es lo que están viviendo cuántos jóvenes, cuántas personas en Venezuela que están en la cárcel injustamente, políticamente condenados, injustamente. Dígame si esos caminantes que van saliendo del país no pasan hambre, no son humillados, no son despreciados, no son considerados como parásitos de la sociedad. Cuando salía la gran cantidad de gente de Venezuela, tenía que darle comida, dábamos comida más o menos a 2,000 personas diarias allá en La Pedrera. Y estaba repartiendo comida y llegó uno de los comandantes de la guardia, más o menos amigo mío, y llegué y le dije, oye, por favor, ayúdenme. No me dejan trabajar bien, no me dejan darle comida a la gente, no me dejan llevar a la gente al refugio para darle posada, para ayudarlos que se bañen y que se alivien y que tengan una ayuda. Usted que es comandante, ayúdame. Y adivine qué me dijo el hombre. Me dijo, esos son parásitos de la sociedad que hay que matar, que hay que acabar o que se larguen del país. Nuestro gobierno no permite eso y quiere que se larguen todos. Y ojalá que se mueran. Y usted no tiene por qué ayudarlos. Un comandante de la guardia. Y yo no salía del asombro. Inmediatamente recordaba que Jesús precisamente fue tratado de la misma manera, despreciado. Parecía no ser hombre. Humillado, maltratado, entre los suyos. Pero eso lo están viviendo miles de venezolanos. Millones, mejor, de venezolanos. Aquí en Venezuela y fuera del país. Porque aquí en Venezuela sufren eso y cuando llegan a otro país también están sufriendo porque los explotan, los humillan y los tratan como basura. Incluso los están deportando como sea
porque no tienen cabida ni aquí ni allá. Ahora dígame si no es eso lo que estamos viviendo en la Semana Santa. Que los inocentes, que los que quieren el bien, los que quieren prosperar, los que quieren seguir adelante, son despreciados, humillados, maltratados. Pero dígame si no es lo mismo que vivió en el tiempo de Jesús, que los poderosos a los inocentes acusan, encarcelan, matan y se ríen y se burlan y sueltan a Barrabás y siguen matando a Jesús de Nazaret. Eso es lo que estamos viviendo en el mundo. Ese retrato lo representa Isaías con Cristo, pero lo representa con los venezolanos que están en otro país y que están sufriendo lo mismo que Cristo. Pero lo representa con los venezolanos que están aquí en el país y que han sido encarcelados, asesinados inocentemente por los poderosos. No ha cambiado nada. Pero el Señor entonces nos invita, a pesar de las dificultades que tengamos que pasar, el Cristo global, el Cristo cuerpo, no el Cristo una sola persona, sino el Cristo millones de venezolanos, sigue sufriendo, a pesar de ser inocente. Sigue siendo despreciado, humillado, maltratado, encarcelado, asesinado, a pesar de ser inocente. Y los culpables en el poder y ejerciendo y dañando y destruyendo. Y pareciera, entre comillas, que triunfan. Porque su reino es de aquí. Y aquí triunfan. Pero el reino de Cristo no es de aquí. Y cuando le dijeron, tú eres rey, dice, mi reino, sí soy rey, mi reino no es de aquí. San Juan, capítulo 18, versículo 36. Cuando le dicen a Jesús que si Él es rey, Él dice sí es rey. Pero Él no viene a mostrar que Él es rey, claro que sí. Para eso nació, para eso vino al mundo, para ser rey. Pero su reino no es de aquí. ¿Qué dice el 36? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Entonces, aquí Jesús nos está mostrando que los poderosos de este mundo no tienen el reino de los cielos, pero sí tienen el reino de la tierra. Y porque tienen los poderes, la fuerza, las armas y son reyes en la tierra, matan a Jesús. Ya no una persona, a Jesús en millones de venezolanos. Mi reino no es de aquí. Y entonces en esta Semana Santa hay una palabra de aliento para los inmigrantes, para los caminantes, para los venezolanos que sufren en la miseria y el hambre a causa de los poderosos. Jesús nos promete un reino. Aquí no, porque aquí no lo vamos a alcanzar. Allá. Exactamente en el momento de tormento, cuando está perdido todo y cuando está a punto de morir, es cuando Jesús piensa que su reino no es de aquí. Para decirle a todos los venezolanos sufrientes que ya pronto moriremos, sea que nos quiten la vida, o sea que nos dé un cáncer o nos atropelle un carro, ya pronto. Pero que si algo debemos tener claro, es que vamos a reinar si creemos en Cristo. Si ofrecemos sus sufrimientos a Él, si lo buscamos, si creemos en su palabra, si caminamos por su sendero, pronto, muy pronto, menos de 100 años, ya estaremos con Él reinando en el cielo. Pero créanlo, que nuestro reino no es de aquí, nuestro reino es de allá. Y entonces Jesús dice, y porque mi reino no es de aquí, Jesús no se defiende. Y porque mi reino no es de aquí, le dice a Pedro, guarda la espada, porque el que espada mata, a espada muere. Por eso usted ve que los venezolanos no agarran armas. Porque Jesús nos dice que no es con armas. Que nosotros
estamos llamados a vivir desde la fe, desde la humildad y sencillez. Y si tenemos que morir, morimos, pero con la confianza plena de que el reino no es de aquí. Acudiendo a Dios, sufriendo con Él y en Él. Y sigue diciendo la Biblia. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Jesús respondió: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Miren. Jesús trae una verdad. ¿Cuál es la verdad? Que este mundo no nos pertenece. ¿Cuál es la verdad? Que después de la muerte hay otra vida. ¿Cuál es la verdad? Que después de que nosotros muramos hay un reino que nos espera. Y dice Jesús: yo para eso he nacido. Yo para eso vine al mundo. Para ser testigo de la verdad. Bárbaro. ¿Cuánta importancia le da Jesús a la verdad? ¿Cuánta importancia? Pues para eso he venido al mundo. Para eso he nacido. O sea que la verdad tiene gran importancia. ¿Cuál verdad? La verdad que los poderosos no comprenden, que los poderosos no entienden, no conocen. La verdad que si ellos conocieran, buscarían, abandonando el poder de aquí, abandonando tantas maldades que se cometen por el abuso de poder. Pero los poderosos, reflejados en Pilato, un político, no conoce la verdad. Cuando Jesús dice: yo para eso he venido al mundo, yo para eso nací, para ser testigo de la verdad, un político poderoso llamado Pilato, que representa a todos los políticos del mundo, dijo: para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es la verdad oye mi voz. y todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Siga. Pilato le dijo: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Pilato, reflejado en los poderosos y en los políticos, no conocen la verdad ni les importa conocerla. Por eso dice: ¿y qué es la verdad? Y salió y se fue. Jesucristo está diciendo que a los políticos, que a los gobernantes, que a los poderosos no les importa un comino la verdad. ¿Cuál verdad? Que para ellos también Dios les tiene preparado un reino. Pero para eso deben convertirse y abandonar los deseos de grandeza, de poder, de riquezas, de tener, porque son tentaciones del diablo, y comenzar a buscar la verdad, la vida eterna, la salvación, la cual hoy yo quisiera que ellos conocieran, y por eso les predico la palabra de Dios, para que no se queden como Pilato sin conocer la verdad, sino que haya alguien que se la predique, alguien que los haga reflexionar, alguien que les diga: hay algo más importante que ser dueños de la tierra, algo más importante que ser poderosos en la tierra, algo más grandioso que tener armas, y es el reino de los cielos. Y cuando Jesús dice: yo para eso he nacido, para eso vine al mundo, para ser testigo de la verdad, y todo aquel que es de la verdad, escucha mi voz. Repítalo. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Políticos que me escuchan, poderosos del mundo que me escuchan, militares que me escuchan, hombres y mujeres que tienen el poder en la tierra y son los nuevos Pilatos del mundo. Todo el que es de la verdad oye la palabra de Jesús. Y si hoy yo con el corazón en la mano les predico la palabra, es para que ustedes sean de la verdad y escuchen la palabra de Dios
y dejen de buscar este mundo, este reino, y comiencen a buscar el reino de los cielos, que también le pertenece a ustedes, pero que lo están perdiendo por buscar poder, por buscar tener riqueza, por querer explotar, robar y humillar a tanta gente. Padre, usted se metió en política. Dios mío santo, estoy leyendo San Juan. Capítulo 18. Versículo 36 en adelante. ¿Eso es política o es Biblia? Es que yo fui a escuchar la palabra de Dios. Y dígame que es Juan capítulo 18, versículo 36 en adelante. ¿No es palabra de Dios? No hay peor sordo que el que no quiera oír. No hay peor ciego que el que no quiera ver. Yo solamente soy un instrumento de Dios, un sacerdote de Dios Altísimo, que deseo que los gobernantes también se salven y lleguen al cielo. Que los poderosos del mundo también tengan una conversión en esta Semana Santa y alcancen el reino de los cielos. Que también puedan decir, mi reino no es de este mundo. Quiero reinar con Cristo, quiero gozar la vida eterna. ¿Se imaginan ustedes que todos buscáramos a Cristo, que es la verdad, y buscáramos alcanzar el cielo? ¿Cómo sería maravilloso que todos buscáramos la salvación? Pero precisamente por no buscar la salvación, precisamente estamos como estamos. No me tomen a mal. Solamente vean el deseo que tengo de que el mundo conozca la palabra de Dios. Que mediten, que reflexionen, que sean capaces de descubrir qué dice Cristo. Pero así como los políticos tienen que buscar el reino de Dios, ustedes y yo también. Porque el que es de la verdad escucha mi voz, dice el Señor. Y usted y yo estamos escuchando su voz, su palabra. No me pierda ahí. Busque San Juan capítulo 8, versículo 40, que Jesús viene a decirnos que si no escuchamos su palabra y si no creemos que esa es la verdad, entonces lo estamos asesinando a Él una vez más. Y que si matamos la verdad, su palabra, y no la queremos escuchar, somos hijos del diablo y no de Dios. ¿Que no está en la Biblia? Escuchemos. Juan 8:40. Pero ahora procuráis matarme a mí. ¿Cuándo se mata a Jesús? ¿Cuándo se repite la pasión y muerte de Jesús? ¿Otra vez? Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Ustedes quieren matarme a mí, dice Jesús, porque les he dicho la verdad. ¿Por qué Pilato? ¿Por qué los judíos? ¿Por qué los hombres de aquel tiempo mataron a Jesús? Porque les había dicho la verdad celestial, la verdad espiritual, que hay un reino, que Él es rey, pero no de aquí. Y ellos imaginaron que Jesús era rey de aquí y se pusieron celosos. El rey de aquí es Herodes. ¿Cómo va a decir este que es el rey? Y Jesús hablaba del reino de los cielos. Esa era la verdad. ¿Y por qué lo querían matar? ¿Por qué no querían escuchar su voz, su palabra? Sigue. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, El versículo 44. vosotros sois de vuestro padre el diablo. Atención. ¿Quiénes son hijos del diablo en este mundo? Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Y quiénes quieren vivir los deseos del diablo? Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. El diablo no ama la verdad. El diablo no escucha la verdad como Pilato no la quiso escuchar. Solo preguntó, ¿y qué es la verdad? Y huyó. Y Jesús dijo, yo vine. Para eso nací, para eso vine al mundo, para ser testigo de la verdad. Y el que ama la verdad, escucha mi voz. Primero, el diablo no ama la verdad, no escucha su voz, su palabra. Y los hijos del diablo siguen su ejemplo
del diablo que es un asesino porque mata la verdad. Y pregunto, ¿y no hay muchos asesinos de la verdad en este mundo? Hoy pareciera que aquel que diga más mentiras y aquel que mantenga las mentiras y el pueblo envuelto en mentiras, ese es el poderoso y ese es el rey, matando la verdad. Al mundo no le importa la verdad, a los políticos no les importa la verdad, al diablo no le importa la verdad, porque es un homicida y no le importa la verdad, repítalo. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ese es el mundo en que vivimos. Ese es el retrato de Pilato, político, poderoso, y que sigue repitiéndose en la actualidad. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Otra vez? Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? Jesús se lamenta que siendo Él la verdad no le creamos, comenzando por los políticos y después por nosotros. ¿Cuál verdad? Esa verdad que dice, mi reino no es de aquí, mi reino es de allá. Esa verdad de que tenemos que padecer y sufrir para ganarnos el cielo. Esa verdad que Él sufriendo y padeciendo nos salvó del pecado para que vivamos en la gracia, en los hijos de Dios, para que abracemos la fe y luchemos por soportar los defectos de los demás y para que aprendamos a levantarnos después de la caída y que aprendamos a vivir en la gracia, abandonando el pecado. Esa verdad de que el cielo te pertenece y me pertenece. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? La queja de Jesús es, si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? y si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? y si a Jesús que decía la verdad no le creían, ¿le van a creer al cura Toro? Si Jesús le dijo la verdad a Pilato, yo soy rey, sí soy rey, yo para eso nací, yo para eso vine al mundo, para ser testigo de la verdad, y Pilato no le creyó y no hizo nada, ¿será que los políticos, los gobernantes, los poderosos del mundo van a creer si les digo la verdad? San Pablo tuvo una experiencia. En Gálatas 4:16 se llevó un chasco. Por decir la verdad, pasó lo que le pasó a Cristo, lo que te puede pasar a ti, lo que me puede pasar a mí en medio del mundo. ¿Qué le pasó a Pablo? ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? ¿Qué le pasó a Pablo? ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? ¿Qué le pasó a Pablo? ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Por eso, vuelvo otra vez al Evangelio. Por eso Jesús decía, el que es de la verdad escucha mi voz. Y dice Pablo, me he convertido en enemigo suyo porque le he dicho la verdad. Queridos hermanos, por eso a veces mejor callamos, para que la gente no se convierta en nuestro enemigo, para que la gente no se moleste. Pero Jesús dice, yo para eso nací, yo para eso vine al mundo. Y Pablo dice, ¿se van a molestar porque les digo la verdad? Sí. Sí, y les pido perdón, porque yo sé que muchos de ustedes que están aquí o que me siguen a través de las redes sociales están diciendo, pero es que estamos en Semana Santa y venimos a escuchar la palabra de Dios y usted no sale con política. No te queremos escuchar. Me cae pesado, siento que me arde la sangre, no estoy de acuerdo contigo. Y dice Pablo, me he convertido en tu enemigo por decirle la verdad. Y Jesús afirma, ustedes son hijos de su padre el diablo, porque no aman la verdad. Y todo lo que dicen es mentira, y aman la mentira. Y si les digo la verdad, ¿por qué no me creen? Y si yo hoy les digo la verdad, ¿por qué se molestan? ¿Por qué convertirme en su enemigo si les digo la verdad con capítulos y versículos?
Porque el mundo de hoy quiere lo que dice San Juan capítulo 18, versículo 40. ¿Y qué dice San Juan capítulo 18, versículo 40? Óiganlo. Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. ¿A quién quiere que suelte? El versículo 39. Pero vosotros tenéis de costumbre que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al Rey de los judíos? ¿Quieren que Jesús reine? ¿Quieren que suelte a Jesús? ¿Quieren que la verdad reine en el mundo? ¿Quiere que todo el mundo conozca la verdad, ame la verdad, siga la verdad, escuche la voz del Señor? ¿Quiere que soltemos a Jesús y que libremente el mundo entero conozca su palabra y lo siga? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a ese. ¡No! ¡No a ese no! Gritan los políticos y gritan a los que apoyan a los políticos. ¡No! ¡No lo queremos! ¡A ese no! Sino a Barrabás. ¡Suéltanos a Barrabás! Queremos hacer lo que nos da la gana. ¡Suéltanos a Barrabás! Queremos ser libres, matar, asesinar, robar, hacer lo que nos dé la gana porque tenemos poder. Suéltenos a Barrabás. Queremos los lujos, queremos los placeres, queremos la plata, queremos aplastar al otro, queremos un poder, queremos... ¿Qué queremos? El mal. Y por eso ustedes ven personas que todavía ven cómo vamos a la desgracia y todavía dicen, suelten a Barrabás, a Barrabás, a Barrabás, a Barrabás, a Barrabás. ¿Y qué hacemos con Cristo? ¿Y qué hacemos con su palabra? ¿Y qué hacemos con su iglesia? ¿Y qué hacemos con los curas? Crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. La historia se repite. ¿Y por qué tienen que crucificarlo? Juan 19, 12. Hay un motivo por el cual este hombre, Pilato, crucificó a Jesús. Hay un motivo. ¿Por qué liberó a Barrabás como el pueblo lo pedía? Y soltó a Jesús. Perdón, soltó a Barrabás y mató a Jesús. ¿Por qué? Juan 19, 12. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo del César. ¡Bárbaro! Si a este sueltas, no eres revolucionario. ¿Qué digo? Amigo del César. Si a ese sueltas, no pertenece a nuestra tolda política. Si a ese suelta, eres un traidor. Si a ese suelta, no está con Herodes, con el gobernador de turno, con el rey de turno, con el poderoso. No estás con él si sueltas a Jesús. Chantaje. Lo chantajearon. Si a este suelta, ¿otra vez? Desde entonces procuraba Pilato soltarle. Hay gente que quiere amar a Jesús y hacer la voluntad de Dios y servir a Jesús. Pero el qué dirán, porque ya está metido en ese mundo, parece que no puede salir. Para que no lo traten mal, para que no lo señalen. Pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Todo el que se hace rey, al César se opone. O sea, ahí lo importante no es Cristo, ahí lo importante es el César. Y en Venezuela hay un César más importante que Cristo y hay gente amigo del César que si se oponen al César hay que matarlo. Y el que no sea amigo del César hay que acabarlo. Y han destruido y acabado un país y han sacado del país a millones de venezolanos. Y el que no esté con el César, no es amigo del César, hay que acabarlo. Qué pena, qué vergüenza que 2000 años después siga sucediendo lo mismo. Y Jesús sigue siendo crucificado. Y Pilato libera a los barrabases, asesinos y ladrones, esos en libertad. Y los inocentes, Cristos, encarcelados y asesinados.
Díganme si no estamos viviendo de nuevo lo mismo que pasó con Cristo. Díganmelo. Y díganme si no somos señalados como enemigos del César, si decimos la verdad. Mas, sin embargo, Jesucristo nos propone que en medio de ese mundo tenemos que vivir. ¿Y saben qué es lo peor? Que cuando Jesús fue condenado por los políticos y poderosos, por no ser amigo del César, por decir la verdad, Jesús contaba con sus discípulos. Y Jesús decía, no importa los demás, pero mis discípulos. Y resulta que llega Pedro por allá, llega Pedro y va y una mujer dice, este andaba con Jesús. Y dice Pedro, yo a ese ni lo conozco. Bárbaro. Se espera la traición de los demás, de los que no conocen a Jesús. Pero ¿cómo se explica que cristianos como Pedro traicionen a Jesús y se vayan con el César? Por miedo a que le quiten el bozal de arepa, una comidita, una bolsa de claque, daban, que ya no dan, o a veces dan, o le quiten la casa a lo mejor que le dieron. Y se fue y llegó a otro lugar y le dijeron, tú andabas con él, yo no conozco a ese hombre. Y va a otro lugar, claro que sí, no lo conozco. Así son los cristianos en Venezuela y en el mundo, ante los poderosos se rinden, se doblegan. Y a Jesús lo traicionan, lo abandonan, lo dejan solo, que lo maten, que se muera. Y no dicen nada ni hacen nada. Qué tristeza, qué desgracia. ¿Y por qué lo vendió Judas? Por unas cuantas monedas. ¿Y por qué muchos cristianos se han vendido al César? Por unas cuantas monedas. Jesús sigue siendo vendido por unas cuantas monedas. ¿Y quiénes son los que compran a Jesús por unas cuantas monedas? ¿Y quiénes son los que venden a Jesús por unas cuantas monedas? Los que no tienen el reino de los cielos, sino el reino de la tierra. Los que no aman el reino de los cielos, sino el reino de la tierra. Los que no les importa la vida eterna, sino les importa este mundo. Los que creen que van a ser eternos en este mundo. Y créanme que Dios le dio un ejemplo a Venezuela. Uno de los presidentes murió. Y Dios le dijo, aquí mando yo. Su poder se acaba un día. Y todo se queda. Si no buscó el reino de los cielos, se lo perdió. Y ninguno de sus compañeros va a pagar ni $1 para sacarlo del infierno. ¿Es que no lo ven? Y a pesar de eso, los Herodes y los Pilatos piensan que nunca se van a morir. Y los que lo siguen piden a gritos, suelten a Barrabás, a Barrabás, a Barrabás. Queridos hermanos, Jesucristo ha muerto para que demos a conocer la verdad. Y todo el que es de la verdad escucha su voz. Y todo el que escucha su voz predica la verdad. Y es testigo de la verdad. Y sabe que para eso nació. Y sabe que para eso vino al mundo. Para ser testigo de la verdad. Y todo aquel que mate la verdad por miedo es hijo del diablo. Que sigue asesinando a Cristo. Que no le importa la verdad. Llámese cura, llámese mona, llámese obispo, a mí qué me importa. Llámese como se llame. O amamos la verdad o no amamos a Cristo. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad. Y por eso cuando yo defiendo la verdad, defiendo a Cristo. Y por eso cuando yo predico la verdad, predico a Cristo. Por eso cuando yo amo la verdad, amo a Cristo. El mundo nos engaña. Voy resumiendo para terminar. Hay una gran verdad.
Pueblo cristiano que me escucha, hay una gran verdad. Dentro de 100 años ninguno de ustedes estará vivo. Todos habrán muerto. Ricos, pobres, poderosos, reyes, políticos, gobernadores, millonarios, pobres. Todos habrán muerto entre 100 años. Hay una gran verdad. Dentro de 100 años ya no estaremos en este mundo, en este reino. Ya hemos pasado la frontera de la muerte para llegar al reino de Dios, donde la justicia no se compra ni se vende. Hay una gran verdad. Allá Jesús será el rey. Yo soy rey. Mi reino no es de este mundo. Allá tendremos al Rey de Reyes y Señor de Señores, que va a someter a los reyes de la tierra, que aquí lo asesinaron, que aquí lo despreciaron, que aquí lo humillaron, que aquí lo explotaron, que aquí lo robaron, que aquí hicieron con él, lo despreciaron como cualquier basura, en cada persona, en cada venezolano. Y nos vamos a encontrar con la gran verdad, que esos que hoy ríen, mañana llorarán. Que esos que hoy parecen triunfar, mañana fracasarán. Que esos que hoy están en un reino, mañana estarán en el infierno. Y que ustedes y yo, si creemos en Dios, si lo buscamos, si lo amamos, si sufrimos con humildad y paciencia, si le ofrecemos nuestro sufrimiento a Dios, reinaremos eternamente con Cristo. Dice Hebreos, que es la última que voy a leer, 12:22, que estamos tan cerquita de ese reino y estamos tan cerquita que deberíamos anhelarlo, buscarlo, como dice el salmista. Una cosa pido al Señor, eso buscaré, habitar en la casa del Señor por años sin término, gustar de la dulzura del Señor en el país de la vida. Al revés, me equivoqué. Una cosa pido al Señor, eso buscaré, habitar en la casa del Señor en el país de la vida, gustar de las dulzuras del Señor por años sin término. Hebreos 12:22 dice que estamos cerquitica, que ya llegará el momento. Un paso ya estamos en la Nueva Jerusalén, un paso ya estaremos en el reino de Dios. ¡Ánimo, pueblo de Venezuela! ¡Ánimo, cristiano! ¡Ánimo! Si todavía no estamos reinando con Cristo, un día reinaremos con Él en el cielo, junto con los ángeles y los santos. Así está escrito, óiganlo. Sino que os habéis acercado al monte de Sión. Ya estamos cerca, ya nos queda cerquita la hora de la muerte. Cada día que pasa es un día menos de vida que nos queda. A la ciudad del Dios vivo. Pero no tengan miedo. Nos estamos acercando a la ciudad del Dios vivo. Jerusalén, la celestial. A la Jerusalén, el reino de los cielos. A la compañía de muchos millares de ángeles. Allá están los ángeles esperándonos, ánimo. Allá están los ángeles esperándonos. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Allá están los primeros creyentes del pueblo de Israel. Allá están, ánimo. A Dios el juez de todos. Allá está el juez, el que no se compra ni se vende. El juez de los pobres, pero también de los ricos. El juez de las basuras, esas que los gobernantes dicen que hay que basura, que hay que acabar, que son parásitos que hay que matar y destruir y que se larguen del país. Pero también los gobernantes, pero también los políticos, pero también los poderosos. El juez. A Dios el juez de todos. A Dios el juez de todos. Ahí no se escapa nadie, ni los ateos se escapan. Es el juez que no se compra ni se vende. Allá nos estamos acercando. Pronto vamos a llegar. A los espíritus de los justos. A los espíritus de los justos. Hechos perfectos. Que ya son santos, hechos perfectos. Hacia allá caminamos. Esa es nuestra meta. Más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol,
Yo tengo un hogar, hogar, dulce hogar, más allá del sol. Papá Dios, a través de tu palabra he querido iluminar a tu pueblo, extraer todo el contenido doctrinal, teológico y espiritual que en la pasión y muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo ha quedado plasmado para nuestra fe, esperanza y amor. Ayúdanos a contemplar la verdad de lo espiritual para anhelar con ansias el más allá, el reino de Jesús, que no es de este mundo, y así poder dejarle el reino de la tierra a los poderosos que creen que nunca se morirán, y poder desprendernos de este mundo para volar libres a la eternidad. Papá Dios, te suplico por los gobernantes, por los Césares, por los Pilatos, que tienen poder, que se creen dueños de Jesús. No sabe que tengo poder para soltarlo o para matarlo. Que se sienten poderosos porque tienen poder, porque se sienten dioses porque tienen poder. Señor, tú sabes que mi intención es que esta palabra llegue a ellos para que tengan una sincera conversión. Dale la oportunidad de que se conviertan, de que no sean sordos a tu voz. Y así todos podamos llegar a la Jerusalén celestial. Y a ti, Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen en el conocimiento de la verdad, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos.